Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, la última edición de Pequeñas Islas de Miércoles, el espacio electoral de la Encerrona. Para esta última edición, eh, queríamos hacer algo, pues, en realidad un poco más personal o en todo caso algo más de salud mental. Estamos con Ana Sofía Carranza, ella es psicóloga clínica, directora de gestión en salud mental en Dementes. ¿Qué tal, Ana Sofía? Cuéntanos un poco primero qué cosa es Dementes. Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes hoy. Bueno, Dementes es una organización que creamos hace varios años ya con algunas colegas. Somos psicólogas y comunicadoras y lo que buscamos es luchar contra el estigma hacia la salud mental y hacemos muchas campañas de comunicación, de marketing social, ¿no? Entonces, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos una página web y trabajamos mucho el tema de estigma, salud mental y visibilizar la importancia de cuidar nuestra salud mental, especialmente en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Justo cuando nos estábamos conectando, nos dijimos, hola, ¿qué tal? Y bueno, bien, ¿no? Y hablamos un poco de cómo se ha normalizado. Yo creo que creo que es positivo, pero no sé, esto de que cuando te preguntan qué tal, cómo estás, ya no necesariamente dices bien y no necesariamente se ve malcriado no decir bien, que antes sí se veía malcriado. ¿Eso está bien? Digamos, quiero decir, ¿es algo positivo que haya sucedido esto? Yo creo que sí, ¿no? Hemos tendido como sociedades a normalizar, ocultar lo que sentimos o que la salud mental se convierte en algo privado, que cuidas en tu casa, ni siquiera con tu familia quizás, ¿no? Y que no lo compartes con nadie. Pero esta posibilidad de poder decir que tal vez no nos sentimos bien en algunos momentos, yo creo que es muy positiva porque abre la posibilidad justamente de que podamos decir, oye, algo está pasando, estoy pasando por este momento difícil, tienes un momento para conversar, ¿no? Y preguntarnos realmente cómo estamos, creo que más que una acción, digamos, cotidiana y normalizada y de rutina, debería ser una práctica de real interés y cuidado por el otro, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, claro, ahora tenemos todos esta experiencia realmente colectiva de todo, digamos, todo lo que ha pasado en el último año y medio, ¿no? Empezando por la pandemia, y quería empezar con esto contigo porque esta revelación de que uno de cada 200 peruanos se ha muerto de COVID, pues es grave, ¿no? Y yo creo que básicamente todos conocemos a alguien que ha muerto de esto. Eh, esto no sé si se hay precedentes, si se ha estudiado, equivale a qué para una sociedad. Bueno, creo que las sociedades han pasado por pandemias anteriores, pero creo que lo que nos toca vivir ahora, en este momento, es una situación, digamos que con la globalización y todo, se ha potenciado muchísimo, ¿no? Entonces, claro, el aumento de cifras, ¿no? El que hayamos sincerado las cifras de las personas que han fallecido por esta pandemia, también puede haber tenido un impacto en la salud mental de las personas, ¿no? Yo recuerdo los primeros meses de la pandemia, el año pasado, cuando estábamos justamente en este proceso de darnos cuenta de qué cosa estaba sucediendo, de adaptarnos, de miedo, de la incertidumbre, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido también, de alguna manera, acostumbrando a tener una forma de vida diferente, pero eso no quiere decir que este acostumbrarnos a una forma de vida diferente nos deje de impactar y nos deje de doler, ¿no? O sea, las pérdidas de familiares, de personas queridas, ¿no? La frustración frente a la incapacidad muchas veces de nuestro país de poder hacer frente a la pandemia, creo que ha traído mucho sufrimiento colectivo, ¿no? Y como dices, Marco, creo que algo que ha sucedido con la pandemia es que se ha agudizado algo que ya veníamos sintiendo, pero que nos hemos permitido sentirlo de manera conjunta, ¿no? Y eso creo que ha sido bien importante también, ¿no? Porque nos ha permitido acompañarnos un poquito más. Ahora, digamos, a la pandemia o a toda esta especie como de duelo nacional se suma la crisis económica y luego la crisis política. Eh, digamos, eso, en general el Perú ya era un país, no sé si tú tienes los datos a la mano, un país con un problema de desatención de la salud mental bien grave y por tanto, pues eso, no sé, yo no sé si estoy usando los términos correctos,
pero a veces pues parecía como antes incluso de todo, como, no sé si es el término correcto, como una especie de neurosis generalizada en el Perú, ¿no? Antes de la pandemia. Y ahora ya con todo lo que ha pasado, pues imagino que es peor o se siente peor. Eh, ¿Hay cómo regresar de todo esto o primero tenemos que resolver toda la crisis sanitaria, la política, la económica y ahí podemos recién empezar un camino hacia la normalidad o se puede hacer algo ya sobre esto? Creo que es una pregunta bien amplia, ¿no? Pensaba, bueno, por un lado, en el tema del cambio y del impacto en la salud mental, que es algo que comentabas muy bien también planteado, Marco, como algo estructural en nuestro país, ¿no? Nosotros ya teníamos una brecha en la atención en salud y ya teníamos una brecha en la atención en salud mental muy grande, ¿no? De hecho, si bien, por ejemplo, tenemos cada vez más psiquiatras en el país, 700 psiquiatras en todo el país definitivamente no alcanzan para atender a la población, ¿no? Los psicólogos y las psicólogas también. ¿Cuántos? Perdóname, es que me he quedado así 700, como... es la última cifra que yo recuerdo, son 700 en todo el país. Me parece que estábamos ya aumentando un poco más, Pero es que pero eso de todas no... formas, ¿no? Y sabiendo que la mayoría están concentrados en Lima, definitivamente sí, pues hablamos de una brecha sumamente grande, ¿no? O sea, Ahora, en realidad básicamente no existe, ¿no? O sea, para 30 millones de peruanos, 700 es como si no existieran en realidad, casi, ¿no? exacto, exacto. Y creo que, claro, obviamente la psiquiatría no es la única manera de cuidar la salud mental, también hay psicólogos, psicólogas, y creo que la salud mental en general es una tarea de todas las personas que estamos y existimos en este país, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas personas que requieren también de acceder a otro tipo de tratamiento y que quieren acceder a estos tratamientos y no pueden, ¿no? Entonces, eso es una dificultad. Yo, de hecho, valoro mucho que en nuestro país en los últimos años se haya establecido esta nueva política de cuidado de la salud mental desde un enfoque más comunitario, ¿no? Y estamos intentando migrar, ¿no? De esta mirada más de hospital psiquiátrico a centros de salud mental comunitaria, ¿no? Que se acercan a la población, que están en los distritos, que ya no solamente se concentran a las personas y a la atención en salud mental en estos espacios, además tan estigmatizados a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que venimos avanzando en ese sentido en términos de brechas, pero nos falta muchísimo todavía, ¿no? Eso por Y, un lado. ujú. Por otro lado, comentabas el tema de las crisis sobre crisis, ¿no? Y yo creo que ese concepto es bien importante porque lo que está sucediendo ahora con nuestro país es que se ha sumado una crisis sanitaria a una crisis social, política, que veníamos ya arrastrando desde hace décadas, ¿no? Y eso creo que es fundamental que podamos entenderlo, ¿no? Que es una crisis histórica, permanente y acumulativa. Entonces, no es algo nuevo, no es algo novedoso, ¿no? Y por eso creo que es importante hablar de salud mental desde una mirada más amplia y no solamente desde lo individual o desde cómo yo me cuido en términos, ¿no? Individuales o como persona, sino en la salud mental desde la comunidad, desde lo colectivo, desde cómo nos afecta como país, ¿no? O como comunidades que convivimos en este país, todo lo que hemos venido arrastrando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que venimos también ya con una historia de crisis tras crisis tras crisis y cada momento de elecciones, por ejemplo, ¿no? Ha sido un momento de crisis, pero ahorita lo que sucede es que eso ya viene de manera acumulada en un contexto en el cual la salud mental ya está frágil, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, si entendemos el panorama desde algo más amplio, creo que ahí está el reto, ¿no? Claro, tú bien lo dices, ¿no? Esto en realidad es como un reto comunitario, esto tendría que ser una política del Estado, del país, pero casi casi no existe, ¿no? Entonces, mientras eso llega, hay algo que podamos hacer, de pronto no de manera individual, pero con nuestras familias o con nuestros amigos, o sea, es decir, solamente hablando de estos procesos dramáticos de duelo que se han vivido y luego de incertidumbre por todas las crisis que hay ahora mismo. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que lo que venimos acumulando
Bueno, como dices, ahora es esto último que señalas, ¿no? De crisis y procesos de duelo, me hacía pensar en cómo es que hemos estado también pasando constantemente por diversos procesos de duelo, ¿no? Por diferentes pérdidas, ¿no? Pérdidas de familiares, pérdidas de amigos, ¿no? Pérdida de rutinas, ¿no? O de cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Incluso pensando, por ejemplo, en adolescentes o jóvenes, ¿no? Que están en etapas en las cuales sus compañeros, compañeras del colegio, de la universidad, son fundamentales, incluso para su identidad, perdemos y tenemos que hacer duelo de todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es una cuestión generalizada, ¿no? Y que hemos venido viviendo a lo largo de todo este tiempo y que nos deja como bastantes retos en términos de país, ¿no? Creo que lo que venimos viviendo no solamente es crisis tras crisis, sino que además, si pensamos en la comunidad y en el país como un tejido social, ese tejido se ha roto, ¿no? Y lo venimos resquebrajando año a año, ¿no? Entonces, creo que ahora el reto es cómo podemos tejer, ¿no? Todo eso que hemos ido también resquebrajando a lo largo del tiempo, ¿no? Si nos pensamos como un país complejo, donde hay una historia de exclusión, de racismo, de discriminación, de violencia de género, de pobreza estructural, de inequidad en el acceso a salud, educación, etcétera, entonces nos podemos ir dando cuenta de que la salud mental en pandemia no solamente se trata de me afecta porque existe esta crisis y hay personas que están sufriendo, ¿no? Y estamos perdiendo personas, ¿no? Sino eh, nos afecta en el sentido de que nos damos cuenta de que hay todas estas otras cosas que también están implicadas en esos procesos. Entonces, el qué cosa podemos hacer o cómo podemos hacer para repensar y reconstruir, ¿no? Ese tejido social y para ir avanzando como país, tiene que considerar también esta mirada de un país totalmente fragmentado, ¿no? Y tiene que también considerar cómo podemos unirnos de manera colectiva y quizás encontrar como estas acciones, ¿no? Más esperanzadoras, ¿no? Yo pensaba mucho, por ejemplo, en las estrategias comunitarias, ¿no? En las ollas comunes, inclusive en las marchas o inclusive en unirnos a través de redes sociales para decir algunas cosas que nosotros sentimos que debemos decir o que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso también genera cambios y creo que hay un potencial muy grande. Pero bueno, hay muchos problemas también que como país venimos arrastrando que quizás nos dificultan agarrar esas oportunidades, ¿no? Ahora tú hablabas justo de las ideas comunes, de las marchas, y claro, yo pensaba, esos son espacios en los que, digamos, hay contacto, en todo caso no contacto físico, pero al menos cercanía física, ¿no? Digamos lo que ha pasado con la pandemia, y no sé si esto es un factor a agregar a todo lo que estamos conversando, es que casi las relaciones se han digitalizado, no se ha virtualizado. Digamos que la mayoría de nuestras relaciones se han ido son a través del teléfono, ¿no? O de la computadora, o como esto, digamos, ¿no? Entonces, eso cómo afecta nuestras relaciones, porque, digamos, todos tratamos de asumir que esto es normal, que estar haciendo Zooms con los amigos, con la familia, con todo, digamos, a nivel profesional es normal, y quizás sí, no tenemos otra, pero eso, qué genera en las relaciones que usualmente que tenemos, que ya teníamos? Sí, eso definitivamente ha afectado muchísimo, ¿no? El contacto, o sea, los seres humanos somos seres sociales, no somos seres individuales, aislados y que podemos vivir siempre solos, solas, ¿no? Así que O sí, sea, pero estas cosas definitivamente. nos engañan, ¿no? Porque nos dicen que no Sí. estamos solos y, o sea, y sí, pues sí, efectivamente nos dan sería peor si no las tuviéramos, ¿no? Pero no es la experiencia completa, pues, ¿no? Claro, o sea, incluso la experiencia de abrazar a otra persona, ¿no? O sea, lo potente que puede ser un abrazo, por ejemplo, ¿no? Del sentirte acompañado, ¿no? Del sentir que estás con alguien que te demuestra afecto físicamente, es sumamente importante, ¿no? Y creo que todas esas cosas no las habíamos
sea, las dábamos por sentado, era algo normal, algo regular, ¿no? El otro día veía también que alguien en redes sociales ponía, ahora veo videos de personas sin mascarillas, películas, etcétera, y me da ansiedad porque siento que ya, o sea, que están pues viviendo en otra realidad, ¿no? Entonces, nos hemos tenido que adaptar un poco a estas formas de vincularnos y relacionarnos que en realidad sí terminan afectando también nuestra salud mental, ¿no? Como te decía, especialmente en quienes, bueno, en todas las personas, porque dinámicas de trabajo cambian y las reuniones ya no son lo mismo y ya no puedes ir a comprarte algo, un jugo, un café, una galleta, o dar una vuelta en la calle con tu compañero o compañera y hablar sobre la vida o sobre el trabajo inclusive, ¿no? Pero también para las personas que pierden esas redes, ¿no? Los chicos que terminan el colegio y que no tienen la promoción o que no tienen, ¿no? O que están ilusionados con eso, quienes empiezan la universidad y de repente tampoco tienen esas oportunidades. Y bueno, definitivamente también quienes quisieran tener acceso a educación, quisieran seguir trabajando virtualmente y no pueden Ya. porque no tienen acceso a internet o porque la señal no está o porque no pueden pagarlo, ¿no? Entonces, o sea, vivimos en un país tan diverso y tan desigual que creo que nos afecta en distintos niveles, pero sí nos ha afectado, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, esta idea del contacto humano uno a uno, ¿no? Y la posibilidad de tener ese contacto como parte de tu cotidianidad es algo fundamental, ¿no? Ahora, una de las razones por las que te hemos invitado es porque en realidad pidieron mucho que hablemos de estos temas en esta última edición de Pequeñas Islas, porque da la impresión que quizás al virtualizarse, digitalizarse las relaciones para un sector de la población, las discusiones políticas en elecciones pues se han vuelto más, más graves, más críticas, más, no sé cuál es la palabra, más crispadas, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de preguntas que nos han mandado, ¿no? Pero para empezar, eh, creo que una pregunta es, ¿se puede debatir con amigos que tienen ideas diferentes a las mías sin pelearnos? En Es estas una circunstancias, gran quiero decir, no pregunta. teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado ahorita, porque digamos en un mundo ideal, imagino que sí, pero teniendo en cuenta todo el contexto que hemos venido hablando hasta ahora, ¿se puede Ujú. debatir con amigos que tienen ideas diferentes a las mías sin pelearnos? Bueno, yo creo que lo que nos trae las elecciones es un reto sumamente grande en términos de nuestras relaciones sociales, ¿no? Y creo que responde a dos cosas, ¿no? Por un lado, todo esto que veníamos hablando de cómo es que hemos construido una narrativa como país, ¿no? De fragmentación, ¿no? De división, de el otro al cual yo le echo la culpa de los males del país, ¿no? El otro que no piensa como yo pienso y por tanto está mal. Entonces, tendemos siempre a tener esta mirada escindida de las personas. Y desde ahí ya entramos, cada vez que entramos a discutir, nuestro punto de partida es no, ni siquiera de la tolerancia, sino de la resistencia automática a lo que el otro nos vaya a decir, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante y creo que no es un tema de individuos, es un tema social, ¿no? Y tiene que ver con cómo nos venimos categorizando, ¿no? Bueno, malo, yo amo el país, tú odias a la patria, ¿no? Yo ¿Estás tengo la votando por odio? razón, estás votando por odio, estás votando porque odias a tu país, estás votando porque, no sé, no eres educado, y mientras que yo sí, que también nos habla nuevamente de estas inequidades y desigualdades que sostenemos como país. Entonces, o eres ignorante y yo soy letrado, ¿no? Entonces, todas estas divisiones, polarizaciones, y partir desde ahí ya nos hace entrar en una dinámica no de discusión, no de debate, sino de confrontación, ¿no? Entonces, creo que esa Y es es una de las posible verdades. salir de esa dinámica? Yo creo que sí, yo creo que es posible, pero creo que el problema es cómo hemos también construido estas narrativas Mm.
colectivamente, ¿no? Colectivamente y que la hacemos también arrastrado de manera histórica. Entonces, no es, por ejemplo, la primera vez que vemos que hay el terruqueo. El terruqueo existe desde hace 3 décadas, ¿no? O 4 décadas. O sea, no son cosas nuevas, ¿no? Son cosas que ya venimos arrastrando como país a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si es que partimos desde ahí, nos toca pues de construir cuestiones históricamente arraigadas, ¿no? Pero si partimos de qué puedo hacer yo como persona al momento de discutir, o sea, lo primero que puedo hacer es delimitar con quién discuto, ¿no? Cuestionarme mi propia posición al momento de plantear un debate, una discusión política, ¿no? Y pedir también que la otra persona te escuche, ¿no? Y que tengan una discusión con fundamentos y no basada en el miedo o en el odio, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos más grandes. Justo ahora en Dementes preguntamos ayer en nuestras redes sociales cómo habían visto este tema de la polarización, cómo había afectado su salud mental. Y hay alguien que comentó, me tengo que aislar de mis seres queridos ahora porque no puedo sostener, ¿no?, discusiones o porque todo el tiempo me están mandando videos o desinformación, ¿no? Los psicosociales, fake news, ¿no? Y ya no puedo más con eso. Entonces, a mí me hacía pensar en esta paradoja de cómo en la pandemia nos hemos tenido que aislar por una cuestión de protección física y ahora nos tenemos que aislar para proteger nuestras relaciones y para proteger nuestra salud mental, ¿no? Y claro, finalmente también es cuidar ese vínculo, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir siendo familia, vamos a seguir siendo amigos después de lo que pase el 6 de junio? Probablemente sí, pero O sea, muchas personas básicamente lo que dices es que piensan. nos tenemos que ahora aislar también virtualmente para que no nos contagien ese virus, Es digamos. un poco, claro, es un poco lo que nos decía una de nuestras seguidoras, y yo decía, qué fuerte, ¿no? Y sí, es real, o sea, finalmente nos terminamos aislando de otras personas en redes sociales, en WhatsApp, en mensajes, por teléfono, porque ya no podemos sostener más estas discusiones, ¿no? Hay una cosa que tú dices que me parece clave y de hecho parte de la razón por la que tú estás aquí, porque eres especialista en ciudadanía, en responsabilidad social, en temas sobre todo colectivos, es que creo que la gente cree demasiado en su propia capacidad en su propio libre albedrío, en su propia libertad, ¿no? La gente muchas veces no es consciente que, como tú dices, es simplemente parte, lo que siente es parte de un fenómeno social que preexiste a ellos, ¿no? Esto del terruqueo, ¿no? La gente que está terruqueando no es que le sale de la cabeza y se forma esa idea solita en su cabeza, sino que han nacido en esta sociedad y esa idea se ha formado por eso dentro de su cabeza y lo exteriorizan, ¿no? Eh, o en general, muchas de las cosas y los patrones de conducta en los que caemos, y eso son porque estamos en el Perú, digamos, ¿no? Eso, hay forma de hacérselo ver a alguien, decirle, oye, mira, en verdad esto que te está pasando, esto que estás haciendo, estas noticias falsas que me estás enviando, en realidad no eres tú, es alguien más que te la ha metido en la cabeza o es como demasiado pedirle a alguien esto. Este, yo creo que se puede plantear, discutir cómo es que todo esto ya ha sucedido antes, ¿no? Y podemos también argumentar esto pasó en este momento, esto pasó en este contexto, pero también hay que escuchar a la otra persona y ver de dónde surge o sea, para ella, de dónde surge, ¿no? Para ella, en qué se fundamenta lo que está diciendo. Pero sí creo que es bien importante eh, hablar sobre cómo, por ejemplo, el terruqueo, o sea, ya te paras desde una postura de insultar a la otra persona y de atribuirle calificativos a la otra persona, ¿no? En base a, claro, un tema histórico, ¿no? Que venimos arrastrando como país, pero que ya desde ahí, si nos damos cuenta, ya no nos estamos permitiendo dialogar y discutir y debatir, sino ya entramos en el campo de la confrontación y la discusión y la pelea, ¿no? Automáticamente, porque tú me terruqueas, entonces yo te voy a responder, digamos, también desde el fastidio, desde lo que me ha generado que tú me insultes, ¿no? Y que me digas, oye, ¿no? Entonces,
ahí creo que se hace complicado y difícil poder rebatir un poquito dentro de, digamos, un uno a uno, pero creo que sí es importante y es una oportunidad para cuestionar, ¿no? A nivel, digamos, social, sociocultural, político, cómo es que venimos arrastrando, ¿no? Durante todas estas décadas, estas creencias y estas representaciones sobre las personas que de repente quieren generar cambios en el status quo, ¿no? Entonces, si yo tengo ideas más progresistas o ideas de izquierda o incluso una derecha menos conservadora, automáticamente entro en la bolsa de personas que son terruqueadas, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento creo que es bien importante y no sé si lo vamos a lograr cambiar en el contexto electoral a Claro. 5 días de las elecciones, ¿no? Pero sí creo que es un reto, digamos, ahora que estamos de cara al bicentenario, ¿no? Y que estamos planteándonos pues estos cuestionamientos y recuperar un poco lo que se ha logrado como país, pero también lo que nos falta por avanzar, creo que ese debería ser un cuestionamiento importante, ¿no? ¿Cómo hemos construido estas narrativas de quién es ciudadano y quién no, ¿no? De cómo el país está fragmentado. Pensaba incluso en la primera vuelta, es un claro ejemplo de que estamos disconformes con nuestra clase política, ¿no? O sea, Mm. nadie llegó ni siquiera al 20% de votación. Entonces, nos centramos ahorita en la segunda vuelta porque es lo que tenemos más cerca y lo que más nos interpela, ¿no? Pero la primera vuelta también nos devuelve cosas muy complejas del país, ¿no? Y es que la fragmentación se ha difuminado, ¿no? Y que eso es algo para mirar y criticar, pero también algo para una oportunidad que podemos tomar, ¿no? Para empezar a hacer estas reflexiones, ¿no? Para empezar a generar cambios, para empezar a pensar en cómo podemos tejer, ¿no? Este tejido que se ha roto, ¿no? Creo que esa oportunidad no la debemos perder de vista, ¿no? Digamos que la mayoría de preguntas que están llegando tienen que ver con cómo las campañas de miedo y la percepción de seguridad propia de cada uno de nosotros se ve afectada, ¿no? Digamos, por la campaña de miedo. Hay una incertidumbre, un estrés que se genera desde los medios masivos, pero también desde los pares, ¿no? Es decir, yo veo, hay muchos testimonios de, por ejemplo, adultos mayores que están recibiendo constantemente videos, audios, metiéndoles miedo, diciéndoles además ahora la última es que tienen que ir a votar, ¿no? En estos, casi casi obligándolos a ir a votar en estos últimos días, ¿no? Eh, Primero quisiera que me cuentes si esto te sorprende, es decir, apelar al miedo en una campaña electoral, imagino que es algo que está estudiadísimo y que todo esto está calculadísimo y que, digamos, que muchas veces, de nuevo, ¿no? Regreso a lo que te decía hace un rato, ¿no? Muchas veces esto que sentimos en realidad, y alguien lo ha digitado desde un escritorio. Sí, yo creo que, o sea, definitivamente no es algo nuevo, ¿no? Apelar al miedo, apelar al terror, creo que no es algo nuevo, es algo que se ha repetido en campañas pasadas. Si vemos inclusive los medios de comunicación y las portadas de los periódicos que han venido circulando en redes en los últimos días también, ¿no? De las elecciones del 2011, por ejemplo, tenemos cosas muy similares, ¿no? Que las que estamos viendo ahorita. Entonces, creo que estas campañas polarizadas y que apelan justamente al miedo no son nuevas, ¿no? Creo que vienen ya desde hace mucho tiempo. Y Eh, funcionan, o sea, porque, digamos, todo el mundo dice el terruqueo no funciona, mira las encuestas, no sé qué, pero si se insiste en esto es porque funciona. O sea, diera la impresión, porque en realidad estas campañas en el Perú han fracasado. Si ves que ganó pues Ollanta, si ves que ganó Toledo en su momento, entonces se supone que fracasan estas campañas. Entonces, pero claro, o no, y por algo las usan, imagino, porque sí hay un sí. elemento que hace que funcionen, no, no lo sé. Creo que depende de qué entendemos por la campaña del miedo funciona o no funciona, ¿no? Si es que lo abordamos desde la mirada de la salud mental, ¿no? Que es un poco lo que estamos como viendo ahora. Eh,
sí creo que tienen un impacto y que afectan a las personas, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en nuestras redes sociales, en Dementes, hemos recibido varios mensajes o comentarios de personas que señalan que han tenido más crisis, ¿no? En estos últimos días, o que cada vez que piensan que va a ganar el candidato A o la candidata, se ponen mucho peor, ¿no? O entran nuevamente en una crisis o les genera más ansiedad, ¿no? Entonces, si pienso en funciona o no funciona la campaña del miedo y del terror, yo automáticamente pienso en cómo nos coloca, más allá de si se vota o no se vota, o si cambia tu voto o no cambia tu voto, yo pienso en cómo está funcionando en términos de salud mental comunitaria, ¿no? Y cuánto está afectando nuestro bienestar como país, ¿no? Y yo creo que ahí sí nos genera esta desestabilidad, ¿no? Eh, la incertidumbre sobre qué va a suceder, salga quien salga ahora, porque sabemos que ninguno de los dos tuvo en la primera vuelta el apoyo pues, de la mayoría del país, sino que ahora, ¿no?, todos están un poco adaptándose y ajustándose a lo que tenemos. La incertidumbre se potencia cuando hay estas campañas que se acompañan del miedo y del terror, ¿no? Y puede que no cambie tu voto, pero ya de por sí igual existe esta sensación de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, ¿no? Mis planes cambiarán o se van a mantener, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo o esta desesperanza, esta incertidumbre, y es importante visibilizarla, ¿no? Porque creo que sale la persona que esperamos o no sale la persona que esperamos, igual siento que después del 6 de junio a muchas personas de nuestro país las va a dejar con esta sensación de incertidumbre, desesperanza, descontento, ¿no? Frustración, enojo, tristeza. Y reconocer eso creo que es fundamental. Y nos deja un reto importantísimo, ¿no? Y creo que me parece que esto es digamos, el meollo del asunto ahora mismo, ¿no? Esto que dices creo que es el tema para las siguientes semanas, meses o quizás años, ¿no? Es decir, si tienes a la mitad del país pensando que la persona, sea quien sea que ganó, es lo peor y te va a arruinar la vida, pues tienes un país en una situación bien grave, ¿no? Roberto Achinelli pregunta cómo empezar a reconstruir este resquebrajamiento después del 6 de junio, después de esta polarización. Bueno, creo que esa es una pregunta súper importante y sumamente grande también, ¿no? Y creo que, como comentábamos, un poco la idea es poder pensar en dónde está la oportunidad de crecimiento, ¿no? De reconstrucción, ¿no? Si sabemos que las personas no creen en ningún candidato y que eso, digamos, nos lo dice la primera vuelta, no nos lo dice solamente la segunda, pero ahora también, digamos, como dices, hay un 50-50 o incluso muchas personas que ni siquiera quieren votar por ninguno de los dos, no se deciden, blancos, viciados, etcétera. Creo que en esa visibilización de la fragmentación del país, hay una oportunidad también de reconstrucción colectiva, ¿no? O sea, ahorita sabemos, por ejemplo, que las personas que votan por Pedro Castillo, después, si es que saliera Pedro Castillo, probablemente también están en contra de algunas de esas cosas y podrían levantar su voz. Y quienes terminan votando por Keiko Fujimori, quizás después del 6 de junio, si ganara Keiko Fujimori, también quizás podrían criticar muchas de estas políticas. Entonces, si reconocemos eso, creo que ese es el reto más importante, ¿no? Pero entonces es un escenario peor incluso que el que me dice, porque gane quien gane, más de la mitad de la población va a estar asustada en realidad. Yo creo que sí, o sea, creo que hay que reconocer eso, ¿no? Ese es el primer paso. Para mí es reconocer que la situación en la que nos vamos a encontrar es una situación en la que muchas personas van a estar disconformes, pero que ya durante los últimos meses hemos visto también un potencial de construcción colectiva de nuestro país, ¿no? Y de articulación, de organización comunitaria, y poder levantar la voz y generar cambios también, ¿no? Esto no quiere decir, bueno, hagamos pues 800 movilizaciones y que haya una sensación de inestabilidad en el país. O sea, no, digamos, tampoco estamos diciendo que vamos a generar una inestabilidad mayor, sino que sí es importante también que empecemos a integrar la situación y no percibir a los dos candidatos, por ejemplo, como
el bueno y el malo, ¿no? Eh, el que ama y el que odia el país, ¿no? O sea, tenemos que trascender a ese discurso polarizado y plantear nosotros mismos, ok, hay cuestionamientos que puedo plantear desde ambos lados y esos cuestionamientos me pueden permitir construir con otras personas oportunidades de mejora y de cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pensándolo, digamos, desde lo más macro, y por otro lado, creo que pensándolo desde las dinámicas más personales cercanas que tenemos, o sea, lo que diría es intentemos no perder vínculos con otras personas en este proceso, ¿no? Porque finalmente nuestras redes de soporte creo que han sido lo más importante para nosotros en todo este año y pico de pandemia que llevamos. Y si también resquebrajamos y perdemos esas redes de soporte, realmente ya nos vamos a ver en una situación como de desesperanza mucho más grande, ¿no? Y el dolor y el sufrimiento creo que va a estar no solo en el país, sino también en nuestro propio entorno y en nuestro propio círculo. Entonces, si logramos trascender a eso, creo que podemos empezar a adaptarnos poco a poco, ¿no? A la O sea, tú situación. aconsejas, yo he leído por ahí alguna columna, sí hay que pelearse con los amigos por política. Tú dirías que no, en realidad. Yo diría que no debemos pelearnos, diría que podemos discutir y debatir, ¿no? Pero es posible, porque justo de eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Es posible en Sí. este contexto? Bueno, creo que también poner el límite es importante, ¿no? O sea, hay un límite sobre el cual yo necesito también regular mis dinámicas y mis interacciones. Yo hasta acá puedo hablar y hasta acá ya no, ¿no? Yo hasta acá puedo discutir y hasta acá ya no puedo, ¿no? Pero hay Entonces, como estas cosas hasta pasivo-agresivas de dar o sea, un tipo de like o algo así. No dices nada, no te peleas, pero y ese like queda en la memoria para siempre, el like que no te gustó, ¿no? De tu amigo, de tu amiga que hizo eso, y para siempre, ¿no? Y luego te lo sacan en cara 2 meses después. Eso, digamos que, no sé si hay el escenario que planteamos, la verdad es que es bien difícil, ¿no? De sí. superar de una manera, no sé cuál es tan aséptica, ¿no? ¿Qué cosa deberíamos entender para superar toda esta situación? Sí, totalmente. Yo, ahora que comentabas esto del like, el no like, ¿no? A mí también me ha pasado que compartí algo y de pronto se inundó mi bandeja de entrada de comentarios y era como, a ver, pero espérate, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos mensajes y, ¿no? ¿Por qué me rebates de esta manera y no me has preguntado tampoco, ¿no? Entonces, sí, creo que es difícil y creo que hay que también medir y evaluar con qué nos podemos quedar, ¿no? En términos de discusiones y con qué no, ¿no? Y creo que es una decisión muy personal al final, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, he planteado no entrar en discusiones políticas con algunas personas con las que sé que no voy a tener un punto de encuentro y que no voy a poder dialogar sobre eso. Y prefiero seguir siendo amiga de estas personas a la larga que no. Pero hay quienes también deciden, bueno, yo no puedo establecer una relación de amistad contigo porque pensamos muy diferente, ¿no? Y creo que depende mucho del tipo de vínculo que tenemos con la persona, ¿no? Si es alguien que recién conozco, pues probablemente no me importe desechar ese vínculo rápidamente y continuar y seguir con mi vida. Si es alguien a quien conozco, pues hace 15 o 20 años, tal vez me va a ser más difícil decir voy a destruir mis vínculos y cortar palitos con esta persona y ya no soy amigo o amiga de esta persona porque discrepamos en este momento político, ¿no? Entonces, creo que esa complejidad también hay que traerla a la mesa, ¿no? No se trata solo de tener o no tener amigos por este contexto político, sino de evaluar en qué situación yo establecí esa amistad, ¿no? Cuáles son mis propios límites en relación a estas amistades, cuánto yo puedo sacrificar o no también de mis ideales personales o individuales, ¿no? Eso creo que es sumamente complejo, ¿no? Y sumamente difícil. O sea, no quiero idealizar tampoco los procesos porque creo que a nadie le ha sido No. fácil discutir sobre esto, ¿no? Eh, pero sí, yo he podido tener conversaciones como muy tranquilas con personas con las que
tal vez estamos evaluando o pensando, ¿no? ¿Qué hacer en este contexto? Y me es más fácil discutir con personas que tal vez pueden integrar y ser críticos a ambos lados que con quien ya tiene pues Ya. una idea muy zanjada sobre la situación, ¿no? Sí, sí, eso. ¿Y qué hacer con, o sea, eso es en términos de relaciones interpersonales, y qué hacer con nosotros o con la gente que nos rodea en términos de lo que reciben? No solo por redes sociales, sino también por los medios, ¿no? Que me parece que están jugando un rol bien, en general siempre han sido un poco nefasto, en general, su actitud de jugar. El miedo vende, creo que todos los que trabajamos en comunicaciones sabemos que el miedo vende, hay esta especie como de impulso de morbo que te incita a, si hay algo te da miedo, lo vas a leer, ¿no? Lo vas a Ujú. ver, eso, todos los que sabemos en comunicaciones, todos los que estamos en comunicaciones lo sabemos, pero creo que no nos explican, porque viendo a mis colegas muchas veces, no nos dicen que eso tiene un efecto bien grave en la sociedad y sobre todo en una situación como la actual, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo pensaba un poco en este tema de las redes sociales y cómo también se juntan a estos espacios en los cuales se visibilizan pues, las noticias, los periódicos, ¿no? Es mucho más rápido, más inmediato, tú recibes la noticia en el minuto en el que está publicada, ¿no? Los medios de comunicación la ponen en Twitter y todo sale súper rápido, ¿no? Entonces, eso también puede generar una sobrecarga en las personas. eh, y es importante plantearse límites en ese sentido también y Pero escoger ¿cómo le también. dices a alguien deja de ver este canal de televisión que te hace daño o deja de creer en las cosas que te mandan tus amigos del colegio? ¿Se puede proteger a alguien de esto o no hay forma de hacer cambio? Y menos aún digamos, ya faltando tan poco tiempo, ¿no? Pero ¿se puede Yo, hacer algo para protegerlos? yo pienso que sí, sí se hace de una manera respetuosa, ¿no? Buscando informar. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con adultos mayores, ¿no? Que me mandan una noticia sumamente alarmante, ¿no? Y yo llamo y agarro el teléfono o le respondo y le digo, oye, mira, he leído esto, he visto esto, creo que esto de aquí, ¿no? Es un fake news, por ejemplo, ¿no? O no está bien fundamentado, no sé, de repente hay que leer esto de acá. Y realmente, por ese lado, por ejemplo, yo no he tenido ningún problema y he sido escuchada y hemos podido discutir y dialogar, ¿no? Creo que mucho está por un lado de la postura de la otra persona que te manda la noticia, ¿no? Y cuánto realmente cree, pues si se va a aferrar a que esa es la única verdad y que lo que tú le digas no va a ser real. Pero por otro lado también a cómo tú le puedes rebatir o le puedes enseñar nueva información, ¿no? Si automáticamente atribuimos a esa persona o a ese medio en el cual tú confías, no, porque es un medio falso, porque eso no sé qué, porque están parcializados. Entonces automáticamente la persona va a sentir que tú le estás diciendo que no te informas bien, que tú eres así, que tú eres asá. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando atribuimos cosas o a la persona o al medio o a lo que la persona hace o a lo que la persona accede, ¿no? Pero si podemos plantear desde un lado un poco más abierto, ¿no? Oye, yo también he leído, mira, he leído esto más bien, creo que, ¿no? A, B, C, D, no sé, ¿qué opinas? Conversemos. Tal vez ahí pueda haber una oportunidad de que eso sea tomado, ¿no? Digo oportunidad porque no siempre lo va a hacer, ¿no? Claro. Pero hay que abrir esa oportunidad, no hay que, digamos, cerrar desde el inicio, ¿no? Y bueno, nosotras, de hecho, desde Mentes hemos criticado mucho también cómo se comunica eh, en redes sociales y en medios de comunicación, no solo el tema de, digamos, más político, sino también incluso cuando hablamos de salud mental hay muchos errores, ¿no? Hay muchas declaraciones de políticos, de candidatos políticos ahora y en el pasado sobre las personas, ¿no? Que tienen alguna afección de salud mental, ¿no? Entonces, sí creo que los medios de comunicación juegan un rol bien importante en nuestro bienestar también, ¿no? No solo en cómo se informa tal noticia, ¿no? Sino también en cómo, por ejemplo, se visibilizan estas problemáticas de salud mental y de bienestar, ¿no?
Bueno, ahora vemos que ninguno de los candidatos que llegan tienen propuestas de salud mental, lo cual también es un poco desesperanzador, pero también es un reto para el futuro, ¿no? Entonces, digamos, pensándolo desde lo más macro y cómo nos afecta todo esto, sí, pues deberíamos tener más políticas de salud mental, incluso políticas que nos ayuden a formar a los comunicadores, a los periodistas, ¿no? Sobre cómo debemos comunicar e informar las cosas, pensando en generar bienestar y no solamente miedo, ¿no? O estigmas también, ¿no? Hacia las diversas personas a las que se refieren, ¿no? Y ya para terminar, y terminar de una manera ya más comunitaria o nivel, no sé, nacional, social, eh, yo creo que a mí más que los candidatos después del 6 de junio me da miedo, en realidad, sus hinchas, la sociedad o la gente que se ha ido creyendo todos estos rollos en esta campaña, ¿no? Porque eso, incluso tanto los que votaron por ellos e incluso los que pierdan o incluso sus propios votantes, como tú bien decías, pues van a estar en un estado de alteración tal respecto de gane quien gane, que, que lo que puede pasar a nivel de convivencia desde el 7 de junio creo que me da más miedo que sus políticas realmente. Eh, ¿Qué pasos tendríamos que tomar y promover como sociedad para poder volver a algo más o menos manejable a partir del 7 de junio? Esa pregunta bien grande, ¿no? Pero, y Es bien la última, es la retadora. última. Sí, bueno, yo pensaba un poco en esta idea que también hemos venido conversando sobre cómo podemos encontrar en esta fragmentación también un potencial para movilizarnos de manera colectiva, ¿no? Como sociedad. Y creo que una de las cosas más importantes es poder reconocer que somos un país fragmentado, que somos un país dividido, ¿no? Que somos un país que se ha polarizado también en estas elecciones, pero que esto es histórico, que no es de ahorita, ¿no? Y que las brechas que venimos sosteniendo son diversas. Entonces, si logramos reconocer que ese es el país que nos están dejando estas elecciones, que ese es el país que nos está dejando esta pandemia, creo que ahí hay una oportunidad de reconstrucción, ¿no? Si seguimos, digamos, en esta mirada más polarizada del bueno y el malo, ¿no? Del que ama la patria, el que odia la patria, el que protege, el que no protege, entonces ahí no va a haber oportunidad, digamos, de cierre, ¿no? Entonces creo que estas críticas tenemos que elevarlas y no solamente pensarlas desde nuestro espacio, discutirlas con nuestra familia, ¿no? Sino también generar otro tipo de movimientos, ¿no? Que puedan también potenciar cambios, o sea, creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos como sociedad, ¿no? Y los cambios en el país no se logran solamente desde un rol político, ¿no? Y esa desesperanza que sentimos al ver también quiénes son los políticos que van a, ¿no? ocupar esos cargos, más bien deberíamos intentar transformarla en qué cosa podemos hacer nosotros desde nuestro propio rol para generar esos cambios que queremos ver también, ¿no? Entonces, creo que hay que ver esas oportunidades y para ver esas oportunidades hay que reconocer la situación en la que estamos. Esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? Siempre reconozco lo malo en el otro, lo peor en el otro, pero no reconozco que puedo haber sido también parte de este problema, ¿no? Entonces, históricamente hablando, ¿no? Claro. Creo que ese Es bien complicado, ¿no? Porque es... no sé si esto es real, pero me da la impresión que una de las características de la paranoia, que creo que esencialmente eso es lo que estamos viviendo muchos, este, pues es no darnos cuenta que estamos siendo paranoicos, ¿no? Entonces, cómo darnos cuenta que estamos siendo paranoicos? Es bien complicado, ¿no? Sí, bueno, y ahí creo igual creo que podemos, ¿no? O sea, yo pensaba un poco en todo el movimiento que se generó en noviembre del año pasado, todas las personas con sus, ¿no? En los cacerolazos en las ventanas, todos unidos con o sea, frente a una misma situación. Yo me quedé muy sorprendida y también con mucha esperanza de que era posible que pudiera haber este cuestionamiento colectivo, ¿no? Entonces,
creo que tenemos ese potencial, solo que no lo vemos, ¿no? Y hay que verlo en nuestros espacios y hay que verlo también desde la figura más grande. O sea, para mí, claro, lo que sucedió, por ejemplo, en noviembre fue muy duro y muy difícil y hubo consecuencias gravísimas, pero al mismo tiempo también nos ha demostrado que existe esa posibilidad de que al menos gran parte de la población pueda cuestionar, ¿no?, la situación en la que nos encontramos y pueda plantear también eh, ejes o movilizaciones, ¿no?, de mejora. Entonces, creo que ahí también está un poco ese reto, ¿no? Y para mí no es solamente, digamos, una cuestión social, ¿no? O sea, creo que desde la academia, creo que desde la sociedad civil, creo que se pueden ir construyendo diversas cosas, ¿no? Así que nada, por ahí yo pensaba un poco en la importancia de eso, ¿no? De hecho, bueno, no solamente un poco en términos de movilización, sino también en términos de campañas, ¿no? Nosotras siempre hemos intentado ser como esta voz diferente, ¿no?, en la comunicación sobre salud mental, y creo que pueden haber también otros espacios que son estas voces diferentes en otros ejes y en otras problemáticas vinculadas a la ciudadanía, a la política, ¿no?, a las brechas sociales, y que ya existen en nuestro país y que debemos también acompañar y potenciar un poco más desde nuestro propio rol y nuestros propios, digamos, eh, posibilidades, desde nuestras propias posibilidades, cómo podemos también generar esos cambios, ¿no? Entonces, para mí es pasar de esa mirada de desesperanza a esa mirada de, ok, ¿ya qué puedo hacer desde mi espacio, ¿no? ¿Cómo puedo generar un cambio yo desde mi espacio? Y ese Bueno, es un reto súper grande, pero importante. con ese puntito de esperanza me quiero quedar y quiero cerrar esta entrevista. Y toda la sección de Pequeñas Islas de miércoles. Muchas gracias a Ana Sofía. Muchas gracias a todos los Patreons que han estado semana tras semana desde diciembre en esta sección electoral. Ya se acaba esto, ya se acaban las elecciones, qué suerte. Y muchas gracias a todos los que han estado viendo. Pequeñas Islas sigue en su programación normal de los domingos, una vez por domingo, con gente como Ana Sofía, siempre tratando de contribuir un poquito a elevar el debate, y la encerrona todos los días. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ana Sofía, muchas gracias, chao, chao. Gracias, Marco.